Y digo que va a ser muy agradable el inicio porque está con nosotros el embajador de España en el Perú, Juan Carlos Sánchez Alonso, y el coordinador general de la Agencia Española de Cooperación, don Juan Diego Ruiz Cumplido. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, señores. Muy buenos días. Siempre es muy agradable tenerlos aquí, sobre todo porque estamos ante la celebración de la Semana de la Cooperación Española en el mundo. Habrá una serie de eventos para España y el Perú. De hecho, es un país prioritario, como se demuestra en la intensa cooperación bilateral, pero sobre todo ahora, que en los últimos años, pues el Perú está viviendo un crecimiento económico, en España hay serias dificultades, y entonces las preguntas primeras que les deben hacer constantemente a ustedes es cómo va el ritmo migratorio, tanto de peruanos que retornan, que efectivamente lo están haciendo en buen número, y seguramente también mucho más capacitados en muchos casos, pero evidentemente hay una corriente de inversión, hay una corriente de profesionales españoles que también están pensando en América Latina. Así que esa es la primera pregunta, embajador, bienvenido, y cuéntenos un poco cómo va el movimiento migratorio. Muchas gracias a Cayetana, a Guido y en especial a usted, don Raúl. Para mí, como oyente, seguidor de este caso, es un placer saber que está usted acá al pie del cañón otra vez. Pues yo creo que en general estamos en un momento, yo creo, bueno de intercambio, de fructífero intercambio. Yo creo que la crisis tiene entre las cosas buenas, hay veces que uno no las descubre tanto, el fomentar un mayor intercambio, sobre todo entre países y sociedades que nos conocemos muy bien. Sí que está habiendo un flujo intenso, yo se lo comentaba a don Guido hace un momento, de profesionales cualificados, peruanos formados en España, españoles al frente en muchos casos de proyectos autónomos, de empresas, de MIPES. Yo creo que el tema de la pequeña y mediana empresa está siendo realmente la buena noticia de esta crisis, y dentro de la dinámica de la relación con América Latina, la posición peruana es excepcional y de tirón en ese sentido. Ahora, y lo que me llama la atención un poco es que se celebre la Semana de la Cooperación Española en el mundo, porque uno tiende a pensar que se ha reducido esta cooperación, ¿o no? Sí, financieramente, evidentemente, los procesos de ajuste no han dejado títere con cabeza, y en la cooperación se ha visto enormemente afectada. Pero yo creo que la crisis, como todo, si no quieres que te agarre el toro, te obliga también a revisar tus propias políticas, tus propias acciones, y no te puedes quedar tampoco parado. Tienes que salir a buscar la realidad antes de que la realidad te encuentre. Entonces, en el tema de la cooperación, que en el trabajo de los profesionales, aquí tenemos al jefe de la Oficina Técnica de Cooperación, tanto en España como en el extranjero, y de todas las otras personas, de ONGs, de propias empresas que se relacionan con el tema de cooperación, vamos buscando fórmulas. La cooperación en el futuro yo creo que traerá menos noticias en cuantía financiera, pero yo creo que se pueden hacer multitud de cosas, y se van a hacer multitud de cosas. Y es más, también estoy en condiciones de decirlo. Cuando estuvo aquí nuestro canciller, ha comprometido, y estamos ya trabajando para firmar de aquí a final de año un nuevo esquema de cooperación, que aun siendo el recorte importante en términos generales, va a seguir dejando a Perú como el país posiblemente más beneficiado de cooperación española en América Latina. Y a ello quiero decir una cosa: no es únicamente por una voluntad, que la hay, sino también porque a veces la cooperación acaba seleccionando aquellas experiencias que han ido bien, y en Perú hay muchas que han ido muy bien. Bueno, yo recuerdo, señor embajador, muy buenos días, y quizá la pregunta sea más directamente para el señor Ruiz Cumplido, que es el encargado de la Oficina de Cooperación en el Perú. Un proyecto relativamente pequeño, pero que era extraordinariamente útil para los agricultores de Tacna, que era una pequeña estación experimental que, aparte de desarrollar algunos cultivos aptos para los primeros niveles del Ande tacneño, formaba técnicos agrícolas. Ese tipo de proyectos, que ya fue exitoso gracias a la cooperación técnica, aún si dejáramos de recibir recursos financieros, tendría que haber generado en estos años mecanismos de autofinanciamiento. ¿Existe todavía el proyecto?
Así es, ese proyecto que usted menciona formó parte de una de las intervenciones que se realizaron en el marco de los programas de cooperación entre Perú y España hace algunos años, en un centro de formación técnica agrícola en Tacna, también con un modelo muy interesante de alianza público-privada, puesto que se trabajaba no solo con las administraciones locales, sino con las asociaciones de productores, con la idea de formar y mejorar las capacidades de los agricultores locales para temas de producción y de comercialización. Pero como consecuencia de todo eso, nosotros hemos estado juntos en Tacna probando este maravilloso aceite de oliva. Exactamente, fue una de las... Pero además toda la producción de orégano, Raúl, de la zona de Candarave y de Tarata, fue gracias a esa y luego también hay otra experiencia muy interesante, también relacionada con este fortalecimiento de capacidades, como son los centros de innovación tecnológica, en este caso con el Ministerio de la Producción, el CITEBID, que está en Ica, o el CITE Madera, aquí en Villa Salvador, en donde se promueven, ¿no?, estos procesos de innovación, de desarrollo y de investigación con la academia. Esos son proyectos, sin duda, bandera del trabajo de Perú y España en materia de cooperación desde hace muchos años. Señor embajador, yo me quería referir ya no a la cooperación, sino a las inversiones españolas en el Perú, y específicamente hay un tema que está en la agenda Perú-España, que es la renovación del contrato con Telefónica del Perú. Si este contrato no es renovado, ¿se verían afectadas las relaciones entre Perú y España? ¿Cómo se podrían afectar? Claro, yo no me quiero poner en ninguna hipótesis que no sea el hecho de que Telefónica vaya a seguir acá. Es un contrato complejo, ya de una duración larga, pero yo creo que la buena voluntad de todos está encima de la mesa. Telefónica sigue en la continuidad del servicio, a pesar de que ya hace un tiempo largo que vencieron las licencias. Todo se da sobre una mesa abierta. Ahora la empresa es importante, es un contrato, ya lo digo, muy complicado, que hay que revisar de arriba abajo, y que el gobierno está también en disposición de exigir, como lo ha reflejado el ministro, pues una serie de compromisos de la empresa. Yo creo que eso es a veces lo más complejo, pero a mí no me cabe la menor duda de que eso tiene que concluir, y yo espero que pronto y bien. A eso me referí, si sabía usted más o menos cuándo podía tomarse la decisión al respecto, si ha trascendido de alguna manera ese tema. No, yo no, evidentemente no, yo siempre lo digo y lo repito, yo no estoy en la negociación, procuro estar informado de cómo va. Las informaciones que tengo es esas, que la negociación es intensa, es dura, no puede ser de otra manera, pero que está para mí abocada al final, que yo creo que debe ser y que creo que interesa a ambas partes, que es que haya un contrato bueno para el Perú, evidentemente bueno para la compañía, que corrija todo lo que haya que corregir y que determine compromisos amplios de inversión y de presencia y de llegada con servicios a donde en estos momentos todavía no se llega en las mejores condiciones. Yo no me preocupo, y es un escenario que no quiero imaginarme. El mundo de hoy está lleno de malísimas noticias como para uno se dibuje otras peores. Bueno, vamos a hablar un poco de este tema que de verdad que está de moda, que es la cooperación público-privada. En realidad los estados no dan más, no pueden dar más, están bajo presión constante y no les alcanza el dinero. Pero al mismo tiempo, en realidad, el diálogo entre el sector privado y los estados, los gobiernos, sigue siendo muy complejo. Y como lo habrán notado ustedes, en el caso peruano también ocurre lo mismo. ¿Qué cosa significa esta modalidad en los términos prácticos, finalmente? Que no sean solamente una cooperación financiera, sino en realidad un intercambio de experiencias, de cuadros, de tecnologías, en fin. En ese terreno todavía hay mucho que caminar. Y de hecho, en este tremendo movimiento migratorio, también vamos a ir notando que uno de los efectos más interesantes de todo esto es que en efecto se va construyendo una comunidad tecnológica, científica y cultural importante. Pero no sé si se traduce necesariamente en hechos, en concreciones. ¿Quién nos puede contestar ahora? Hombre, yo creo que sí, concreciones hay muchas. Quizás hay dos razones. La visibilidad muchas veces se da en el largo plazo. Segundo, las buenas noticias, sobre todo cuando las cosas funcionan bien, llenan los espacios que deben llenar. Yo por eso les agradezco mucho que a veces se pueda permitir estos ámbitos. Ahora lo voy a tener que interrumpir porque está hablando el presidente de Colombia en este momento, haciendo unas declaraciones, y vaya que también ese tema es inmensamente importante. Fue mío durante algún tiempo también.
con el embajador de España y el coordinador general de la Agencia Española para la Cooperación Internacional. Bueno, estábamos hablando de esta fórmula que puede ser, que de hecho está siendo buscada en muchos países y que suele ser interesante, aunque no necesariamente lleve de inmediato a concreciones. Pero adelante, embajador. Yo creo que ahí tenemos también un buen elemento de práctica. Nosotros tenemos en Perú la única experiencia que tenemos en el mundo de una asociación público-privada con fines de desarrollo. La tenemos en Huancavelica, en Acobamba, y nos ha permitido un escenario muy curioso, a veces complejo, no siempre fácil, de colaboración entre organizaciones no gubernamentales y empresas de primer orden, con las autoridades regionales y locales de Huancavelica y con la parte oficial española. Pero yo creo que, aunque parezcan en principio ser algo así como el agua o el aceite, al final todos estos asuntos que ligan la responsabilidad social de las empresas, las mejores prácticas, que también interesan, por supuesto, al sector empresarial, yo creo que va abriendo un escenario. Y no digo aquí el tradicional refrán español que la fuerza ahorcan, pero ciertamente, si tú quieres ser práctico, tienes que a veces basarte en la parte de la cooperación, en los que saben hacer la cooperación, y si lleva compromisos de servicios o de finanzas, en la parte privada, para que realmente haga el aporte. Y hay escenarios enormes de colaboración. Nosotros aquí los hemos tenido, a los que antes se mencionaban. Por ejemplo, el último aporte que se ha aprobado ha sido para el sostenimiento de las escuelas taller del Valle del Colca y de Arequipa, que no solamente prestan servicios de restauración de patrimonio, sino que están vinculados con formación de expertos en materia de turismo, en materia agrícola de la zona. O sea que realmente puedes hacer cada día actividades en que se vinculen las dos partes, porque el interés, yo creo, de las dos va perfectamente en ese sentido. Yo me quedo muy impresionado, embajador, con la cifra que usted nos confirma de migración española, sobre todo porque se trata de migración de profesionales o de técnicos muy calificados al Perú. Nadie quiere que la crisis continúe en Europa en general y en España en particular, pero si continuara, seguramente ese flujo se incrementará en el futuro. ¿Qué debería hacer un gobierno como el peruano para facilitar el acceso? Me imagino que hay problemas de acreditación, que hay problemas de revalidación de títulos universitarios. ¿Cree usted que sería posible establecer una política de bienvenida para aquellos técnicos y profesionales españoles que quieran, por las razones que fuera, radicarse en el Perú? Bueno, yo diría varias cosas. Evidentemente, temas que se dicen administrativos, de papeleo, eso existen en todas las direcciones, y también existen cuando van peruanos, extranjeros, en el caso a España. Yo sí puedo decir una cosa, y no lo digo embajador que esté, digamos, obligado a tener una buena relación. Yo en este casi año que llevo aquí, en todos estos temas de planteamiento que he hecho precisamente para facilitar o agilizar este tipo o superar estos tipos de obstáculos, yo he notado, digamos, una disposición absolutamente abierta, completa, colaboradora y de solución práctica en todas las autoridades con las que me he topado. Qué bueno. El tema, a veces, uno de los temas más complejos, se lo estoy diciendo, y que nos lleva más dedicación, es el tema de las convalidaciones de títulos, que no solamente afecta a los españoles, sino que afecta a los peruanos formados en España que vienen con titulación. Porque el régimen acá es un poco más complejo, porque la convalidación está residenciada no, como en España, en un único organismo, el Ministerio de Educación, sino en la Asamblea de Rectores por un lado y en las diferentes universidades por otro, que a veces tienen temas de pensums y sistemas, digamos, de consideración diferente de la titulación emitida. Pero estamos también en eso. Vamos a tener una reunión ahora en Madrid para buscar equivalencias de grado, ahí ahora a finales de septiembre, y en ese sentido yo espero que demos pasos también. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por esta visita y por temas tan interesantes, embajador y coordinador general de la Agencia Española para la Cooperación. Muchas gracias. Y que todo marche bien, estas son reuniones importantes. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Son las 8:31 de la mañana. Lo que pasa es que me dicen que tienen ustedes una cita ahorita también a las 9, ¿no? Bueno, es para celebrar el Día del Cooperante. El Día del Cooperante, muy bien. Tenemos ahí una sesión con todo el colectivo.